a manera de repaso de las cosas que ya ustedes dominan, manejan. Hemos dicho que toda la Biblia, pueden leerla desde el punto de vista descriptivo o desde el punto de vista de los mandatos. Toda la Biblia pueden leerla bajo esas dos orientaciones, solamente distinguiendo dónde es descripción y dónde hay mandato. Donde haya descripción, sencillamente Dios está diciendo cómo son las naturalezas de las cosas y cómo funciona. Cada vez que encuentren descripción, Dios está diciendo, mira, las cosas son así, funcionan de esta manera. Y nosotros, frente a esa descripción, lo que nos toca es buscar entender, asimilar esa información. Porque si Dios declara que, mira, las cosas funcionan de esta manera y uno intenta hacer que funcione de otra manera, uno no concuerda, no coincide. Y uno no tiene el orden, la lógica establecida de Dios. Y uno pierde, uno se perjudica. Yo puedo negar que el sol no es caliente, pero eso no elimina la temperatura del sol. Entonces, lo importante al ver un pasaje donde se describe es asimilar, mira, las cosas son así. Para hoy, Efesios capítulo 1, versículo 5, versículo que describe. No hay mandato acá. Entonces, mire, seguimos en un texto que describe la orientación de Dios sobre nosotros. Si notan en el versículo hay un verbo principal, que es el verbo predestinar, y luego seguido del verbo hay tres frases que explican ese verbo. Y en eso concentraré la enseñanza de esta mañana. Hay un verbo ahí que describe, el verbo predestinó, y lo demás que está en el versículo son frases que describen, especifican la acción de ese verbo. Entonces, mire, vamos a comenzar por explicar qué es predestinación, que es una palabra compuesta en el Nuevo Testamento. Predestinar es una palabra compuesta en el Nuevo Testamento, que significa antes del límite. Literalmente, predestinar significa antes del límite. Eso indica que Dios tomó algunas decisiones antes que hubiera cualquier límite. La palabra que está ahí en griego es orizo, de donde viene la palabra castiza, horizonte. Horizonte es el límite. Entonces Dios tomó algunas decisiones antes que existiera cualquier horizonte, cualquier límite. Y la insinuación es que antes de la creación, que es lo que establece límites, Dios tomó estas decisiones en relación a nosotros. El pronombre que usó ahí, nosotros, se refiere exclusivamente a la iglesia. Así que hay unos límites establecidos antes de la creación para la iglesia. El nos, el pronombre no, se refiere a la iglesia, no a otro grupo. Y este límite que estableció Dios ahí tiene dos ideas. Esta clase de límite que está establecido ahí tiene dos ideas. Dios estableció dos límites para la iglesia. Uno es temporal y el otro es de espacio. Hay dos límites para la iglesia, el temporal y el de espacio. Le explico el de temporal. Mire, la iglesia, Dios estableció que comenzara en Pentecostés. Ese es el límite, el inicio. Ese es el límite temporal. Y estará sobre la tierra hasta el momento del rapto. Finaliza el tiempo. Eso es límite. La iglesia existe entonces desde Pentecostés hasta el momento del rapto, y eso es predestinar. Eso es establecer un límite temporal. Y el otro es de espacio.
Dios no solamente estableció cuándo va a existir la iglesia, el tiempo, sino también dónde va a habitar. Y le doy ilustraciones de esto. Inicialmente, la iglesia se inicia ahí en Jerusalén. Y Dios determinó que, mira, ahí va a nacer la iglesia. Ese día de Pentecostés nace en Jerusalén en un punto geográfico. Estaban reunidos ahí 120 personas y Dios decidió fundar la iglesia en ese punto geográfico. Y luego la fue expandiendo, haciendo crecer. Aquí en Colombia no había iglesia cuando eso. Entonces Dios comenzó a desarrollar la iglesia y la iglesia está en este momento ocupando puntos geográficos sobre la tierra. Eso es ocupar punto geográfico, esa es la segunda idea. Entonces no solamente existimos dentro de un tiempo, sino que existimos dentro de un espacio geográfico. Eso es la iglesia en su generalidad, en su totalidad. Aplique el pronombre nos a la iglesia en su totalidad y fíjese, existe en el tiempo, en un tiempo determinado acá en la tierra, y existe en los puntos geográficos que Dios predestinó. Eso para la iglesia en general. Voy a darle aplicaciones específicas ahora. Mire, usted como miembro del cuerpo de Cristo, usted no determinó en qué momento debió nacer. Nadie determina en qué momento nace. Ningún hijo determina en qué momento nace. Es potestativo de los padres y en este contexto de Dios, en qué momento iba a nacer la iglesia y en qué momento iba a nacer usted, es potestativo de Dios. Y también Él determinó su geografía. Nosotros vivimos en esta ciudad y nosotros vivimos en algunos barrios y vivimos en algunas casas específicas. Eso es control de geografía. Dios determinó el punto donde usted viviría aquí sobre la tierra. Eso es ubicación espacial. Eso lo ha hecho Dios. Por eso cuando entendemos que Dios nos ha hecho existir durante tanto tiempo como iglesia y en tales espacios geográficos, si entendemos que eso es la implicación de predestinar, nuestra actitud es de gratitud frente a eso. Usted no es un accidente ahí en el barrio donde vive, porque Dios ha distribuido bien la luz en todo el mundo. Fíjese, cuando estaban construyendo esto, buscamos el arquitecto y también buscamos el eléctrico, el electricista. Y el electricista dijo, debe ir una luz cada tanta distancia para que quede bien iluminado el sitio. De igual manera, nosotros, mira, aquí en la ciudad, estamos distribuidos bien en donde estamos. ¿Que es accidente el barrio donde usted vive? No. Mire, Dios ha distribuido bien la luz en esta ciudad. Y si no entendemos eso, nosotros no estamos entendiendo qué es la naturaleza de la predestinación. Es ubicación en el espacio, es ubicación en el tiempo. Eso es predestinar. Las cosas más minuciosas que usted piensa están implicadas en esto de la predestinación. Entonces, quizá vamos a existir unos 40, 50, 60 años como creyente y vamos a iluminar donde Dios nos ha determinado que iluminemos. Eso es predestinar. El nos, ya dije, que se refiere exclusivo a la iglesia y no tiene que ver con los judíos ni los gentiles. Eso es la iglesia, ese pronombre está en el contexto de la iglesia. Libro de Efesios. Ahora hay 3 frases que están ahí. Dice, en amor. Ustedes aprendieron una definición teológica, pero mire, la palabra amor es como en favor de. La idea de la etimología es como en favor de, o a favor de, y por lo tanto preferencia. El concepto de ágape en el Nuevo Testamento
es de preferencia. Y si usted une la frase a la predestinación, cuando Dios planificó, nos tomó como preferencia a nosotros la iglesia. Nosotros somos preferidos en esta época. Y de veras Dios está haciendo el trabajo que está haciendo en el mundo a través de la iglesia. Nos prefirió a nosotros en esta época y en los espacios geográficos que ocupamos. Somos preferidos. Una sugerencia: no haga nada extraño ahí en el barrio, en la casa, en el trabajo, en la escuela. No haga nada extraño. Usted es demasiado visible. Es demasiado visible por ser luz. No haga nada extraño, porque todo mundo lo ve. Lo que se hace en la oscuridad no se ve. Pero mire, lo que se hace en el espacio donde hay luz es muy visible. Entonces, mi sugerencia: no haga nada extraño, porque será muy visible. Así lo haga dentro de su casa escondido, es muy visible. Eso implica hacer en amor. Eso es lo que dice la frase. Nos escogió en amor, es decir, somos preferidos. Que Dios tenga hijos preferidos, amén. Porque hay hijos que no son preferidos, y ustedes saben eso. El Nuevo Testamento habla de los hijos obedientes como preferidos y como los hijos desobedientes que no son preferidos. Y en la naturaleza de nosotros existe tal naturaleza de Dios y tal compartimiento de comunión en este sentido. Así como es Dios, así somos nosotros. En su casa, los hijos que no obedecen ocupan un segundo lugar. Usted prefiere mandar al que lo cumple inmediatamente y completo. Esa es la naturaleza de esto de preferencia. La segunda frase que está en el texto es que en amor para adoptarnos como hijos. Adoptarnos como hijos. Déjeme darle una conclusión rápido. La iglesia es como un hijo para Dios. La iglesia es como un hijo para Dios. La palabra adopción de hijos es una palabra compuesta que significa establecer. Establecer como hijo. Colocarlo como hijo, ponerlo como hijo. Ese es el concepto básico de adopción como un hijo. Y una segunda frase es por medio de Jesucristo. Y le doy una idea solamente de la preposición por. Quizás hay dos. Quiero que mire la preposición que está antes de adopción como hijo. Hay una preposición ahí en su Biblia. Para. Voy a explicarle esa preposición para ampliar un poco el concepto. Esa preposición significa introducirlo. Introducir. Es decir, Dios nos metió a este mundo. Metió la iglesia en este mundo. No éramos originalmente de acá, nos metió acá. Nos introdujo en el mundo, por eso vivimos en el mundo. Esa es la primera idea, somos introducidos en el mundo. Segunda idea, nos dirige en el mundo. Cada uno de nosotros en la iglesia es dirigida. Tercera idea, nos dio propósito para el mundo. Y cuarta idea, nos da los resultados. Tenga las cuatro ideas. Si no entiende estas cuatro ideas, va a perder una parte importante de la información para vivir. Primera idea,
introducir, como dar dirección, introducir. Segunda idea, dar dirección, dirigir. Tercera idea, propósito. Y cuarta idea, resultado. Eso hizo Dios con la iglesia como hijo. Ahora, cuando yo tomo esa información y yo quiero ser como Dios y hacer como Dios, planear, vivir y actuar como Dios Padre, esas son las mismas directrices que yo aplico a mis hijos. Y si no hago eso, yo no sé para qué sirve la información bíblica y no estoy aprovechando los recursos de la sabiduría de Dios. Entonces mire, a un hijo se dirige, déle dirección a su hijo, porque mire, la tarea de un padre con el hijo es dirigirlo. 2, ¿qué más dije? Mire, tiene que fijar algunos propósitos para el hijo. Algunos propósitos para el hijo. Tiene que ampliarle a él estas ideas, por qué está en el mundo. Él tiene que cumplir algunas tareas. Tercero, tiene que anticiparle los resultados. Cuando él hace cosas, anticípele los resultados, sean buenas o malas, porque viene. Y falta una idea ahí, la idea de limitación. Limitación. Falta una idea ahí, así que inclúyela. Somos seres limitados, de la misma manera que Dios nos limitó a nosotros. Limitamos los hijos, por eso hay algunas cosas que se llaman disciplina. Déjeme ampliarle para darle otra ilustración de esto. Voy a usar la palabra camino. Piense en Antiguo Testamento. Instruye al niño en su camino. Ustedes conocen. Estoy usando un texto que ustedes lo manejan para que aprovechen las ilustraciones de la Escritura. Mire, un camino lo lleva a un punto. Un camino también es restringido. Un camino no es del ancho que usted quiera, un camino es restringido. Si usted se sale de ahí, ya no está en el camino. Usted pierde la objetividad, la dirección. Entonces, el camino no solamente lo lleva, sino que también lo restringe. Pero ese camino, si usted lo sigue, le lleva a un fin. Por fin usted llega a donde va y obtiene los resultados, el propósito para el cual. Pase al Nuevo Testamento, donde Jesús dice que yo soy el camino. Es porque Él le da dirección, Él lo restringe, Él le da propósito y Él le da resultados. Y cada vez que encuentre el camino, usted la palabra camino, sepa que tiene estas 4 implicaciones, donde se usa el término camino. Uno lo explica como conducta en términos generales, pero camino significa dar dirección, dar restricción, dar propósitos y dar resultados. Aplique a la familia, para que esa información que Dios reveló en cuanto a la iglesia sea útil para nosotros en la vida diaria. Entonces luego dice que nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo. Ahí está un pronombre que lo tradujeron en su Biblia. No voy a explicarlo hoy porque es otra frase. Dejo por alto. Son 2 palabras griegas. Pero por medio es una preposición y es causal. Es decir, Cristo fue la causa quizás que motivó a Dios el Padre para que escogiera la iglesia, para que la predestinara. Escuche bien el concepto. ¿Qué motivó a Dios para que predestinara a la iglesia? ¿Quién lo motivó? ¿Quién lo impulsó? ¿Qué motivo tuvo Dios para que predestinara a la iglesia? El Hijo, Cristo.
De vez en cuando pasa por mi mente la locura, para ilustrar antropomórficamente con nosotros, como cuando uno tiene un solo hijo y el hijo crece. El hijo crece. Y él está solo ahí en la casa y en algún momento el hijo le dice a los papás: ¿y cuándo voy a tener un hermanito? Y esta es la locura que pasa por mi mente. Pensando de la triunidad, ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y si Cristo es la causa que exista la iglesia, de vez en cuando, eso es lo que se me ocurre en mi mente para ilustrarle. De alguna manera, Cristo le dijo al Padre: tengamos otro hijo. Y por eso la Biblia nos llama a nosotros hermanos. Y habla de Cristo como el primogénito, el primer hermano. Y yo soy el hermano de Cristo. Y usted es el hermano de Cristo. ¿Y cuándo surgió esa idea que Cristo tenga un hermano y que Él sea el hermano mayor? Dejo esta locura. No vaya a escribir eso en su comentario. Y fíjese la tercera frase. Hay una tercera frase en su Biblia. Según el puro afecto de su voluntad. Esa es la tercera frase. Y en el original aparece voluntad y voluntad, dos palabras que son diferentes. Pero déjeme explicar la relación. Cuando usa esta preposición, usó la misma preposición que usó al comienzo. Quiero que revise un momentico las dos palabras. Ahí tradujeron afecto. Afecto tiene tres ideas. Afecto es creer, pensar y opinar, que es el concepto de beneplácito. Tres ideas: creer, pensar y opinar. Tienen las ideas. ¿Por qué complacemos a alguien? Lo entendemos a la luz de esa palabra. ¿Por qué somos complacientes con algunas personas? ¿Por qué usted es complaciente con los hijos? ¿Por qué usted es complaciente con algunas personas y no con todo el mundo? Con algunos. Esa palabra explica por qué. Porque para complacer a alguien necesariamente usted tiene que creer en esa persona. La mayoría de los padres son complacientes con los hijos o con algunos hijos. Y si otra persona va y le dice que vi a tu hijo haciendo tal cosa, el papá y la mamá están disponibles a decirle: no te creo, yo le creo a lo que me diga mi hijo. Así el hijo haya hecho lo que lo vieron haciendo. Así es la complacencia. La complacencia existe porque uno cree en la otra persona, uno cree lo bueno de esa persona. Eso es complacencia. Si yo creo en lo bueno de esa persona. Y la segunda idea para que tenga complacencia es que yo pienso en lo bueno de esa persona. Y la tercera idea es que yo hablo bien de esa persona. Regrese al texto y mire lo que está diciendo la Escritura. Dios confía en la iglesia, confía en nosotros y por eso nos delega trabajo. Fíjese que a nosotros nos mandó a evangelizar. Ustedes no mandan a una persona a hacer un trabajo si no confían en ellos. Contraten obreros ahí en sus empresas y si ustedes no confían en el obrero, ustedes no lo contratan. De igual manera, Dios confía en nosotros
Y la segunda idea, Dios piensa bien de nosotros. Y tercera idea, Dios habla bien de nosotros. Ese es beneplácito, según su beneplácito. Entonces uno no tiene miedo con Dios. ¿Qué cree Dios de mí? ¿Qué voy a decir? Dios cree que yo soy alguien bueno por el prefijo eu. ¿Y qué piensa Él de mí? Piensa algo bueno. Cree en mí y también Él opina bien de mí. Eso es beneplácito. Los que tienen complacencia de aquí con alguna persona y ustedes lo evalúan, verá que creen en el fondo, creen en esa persona, hablan bien de esa persona y piensan bien de esa persona. Eso es beneplácito. Pero ese beneplácito sale de la palabra, revisen su Biblia. Sí, el afecto, según el puro afecto que es el beneplácito ahí, ¿sale de dónde? ¿De dónde sale eso? De la voluntad. Detrás de eso hay una cosa que se llama voluntad. Y cuando revisen qué es la voluntad, mire, la voluntad, la palabra que usó ahí, ese es término de lo que implica el deseo de nosotros, deseo de unir algo. La voluntad es el deseo, lo que quiero unir, eso es voluntad. Y es como lo que quiero hacer por costumbre, por naturaleza, eso es voluntad. La palabra telima ahí es lo que quiero hacer por naturaleza. Está formado ya. La voluntad de nosotros está formada, regida por leyes. Leyes. No crea que usted está actuando así por así. No, mire, hay leyes dentro de su voluntad que le rigen. Y usted actúa como actúa porque tiene esas leyes, controlándolo y rigiéndole desde adentro. Esa es su naturaleza. Redondeo las ideas. Estoy diciendo que Dios nos predestinó. Esa es la idea principal. Estableció límites de tiempo y espacio. Primera explicación, en amor, dije que hizo eso porque prefirió la iglesia. Tomó como preferencia a la iglesia y en este momento, estos 2000 años que van existiendo y los días que yo exista, debo admitir ante Dios que soy preferido para hacer la obra de Él, y no los gentiles, y no los ángeles, y no los judíos, con todo lo que ellos digan y piensen. Y luego me adoptó como hijo y me metió a estos límites que ya Él predefinió. Entonces soy un ser limitado con cosas que Dios planificó exacto. Entonces no voy a salirme de eso. Y la tercera idea, la última, Él usó su autoridad para planificar todo esto, usó su naturaleza, su esencia. Eso es todo lo que quería compartir en cuanto a ese texto por ahora.